El sol se ponía con la furia de 1000 ascuas sobre el vasto desierto mexicano, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía presagiar un destino ineludible. En ese lienzo carmesí, dos sombras se entrelazaban, dibujando una promesa tan dulce como prohibida, tan efímera como la vida misma, en aquellas tierras marcadas por la violencia. Un amor imposible, nacido en la cuna del infierno, destinado a incendiarse y a consumir las almas de quienes osaron desafiar las fronteras de linajes y lealtades. ¿Podría una flor exquisita germinar en la tierra árida de la guerra? ¿O estaba condenada a marchitarse antes de alcanzar su plenitud, ahogada por la sangre y las cenizas de un conflicto inacabable? Esta es la historia de cómo un amor puro y transgresor selló un destino mortal. La crónica de la señora y su ascenso desde las profundidades del cártel. Si te apasionan las historias donde el amor y la tragedia se entrelazan en un baile macabro, donde cada decisión es un paso más hacia el abismo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ni un solo episodio de esta intensa saga. Prepárate para asomarte a un mundo donde las pasiones son tan feroces como los balazos. Su nombre era Alana, y su vida, desde el primer aliento, había sido un intrincado tapiz de contradicciones. Nacida en el corazón palpitante del Cártel de Lima, México, su existencia se desenvolvía entre la opulencia más descarada y la más asfixiante de las prisiones. Desde su más tierna infancia, sus ojos habían presenciado el oro en barras, las joyas que brillaban con un fuego propio, los coches de lujo que se alineaban como soldados en formación, y las mansiones que rivalizaban con los palacios de los viejos monarcas. Cada capricho, cada deseo material era satisfecho con la presteza de un chasquido de dedos. No existía para ella la carencia, solo la abundancia desmedida, un lujo superficial que, sin embargo, no alcanzaba a ocultar la constante vigilancia que la rodeaba. Cada sombra podía ser un informante, cada mirada un juicio silente. Los muros dorados que la protegían eran, al mismo tiempo, las barras de su jaula, y la soledad era su compañera más fiel en medio de tanto boato. Alana era una figura etérea, con cabellos oscuros como la noche sin luna, y ojos que albergaban una melancolía que pocos entendían. Su linaje la condenaba a un futuro preestablecido, a ser la princesa de un reino oscuro, un peón en el tablero de ajedrez donde las vidas se movían al ritmo de la codicia y la ambición. Era la hija de El Padrino, el líder indiscutible del Cártel de Lima, un hombre cuya reputación se cimentaba en la sangre y el acero. El Padrino era una fuerza de la naturaleza. Su presencia imponente llenaba cualquier habitación, una mezcla intimidante de carisma brutal y una frialdad calculada. Sus ojos, profundos y oscuros, podían irradiar una falsa amabilidad o la más gélida de las sentencias, sin transición alguna. Era un estratega nato, un líder despiadado que había forjado su imperio ladrillo a ladrillo, cuerpo a cuerpo, hasta cimentarlo en la cumbre del poder criminal. Para sus hombres era objeto de una devoción casi religiosa, un dios en la tierra que proveía y protegía. Para sus enemigos era el demonio encarnado, el titán inexpugnable. Su nombre era susurrado con una mezcla de reverencia y temor en cada rincón del Lampa mexicana. Sin embargo, incluso para un hombre de su calibre, existía una única, aunque bien guardada, debilidad aparente. Su hija Alana la protegía con una ferocidad que solo un padre puede mostrar, un instinto primario que lo convertía de depredador en guardián. Su seguridad era su máxima prioridad, su sonrisa, un raro momento de paz en la tormenta constante de su vida. Por ella movía cielo y tierra, eliminaba amenazas y construía fortalezas impenetrables. No concebía un futuro para Alana que no fuera el de su heredera, su sangre, su linaje perpetuado en el trono de su imperio.
A pesar de vivir en esta jaula de oro, Alana sentía crecer dentro de sí una disconformidad silenciosa, una semilla de rebeldía que germinaba despacio. Anhelaba una vida diferente, aunque no sabía exactamente qué forma tomaría esa anhelada libertad. Había visto la violencia de cerca, los retazos de destrucción que la rodeaban, las consecuencias de cada decisión brutal de su padre. Observaba el poder, la forma en que corrompía y elevaba, con una mezcla compleja de aceptación resignada y profundas, secretas dudas que la carcomían por dentro. En los lujosos salones donde se servían manjares exquisitos, Alana a menudo se perdía en sus pensamientos, ajena a las intrigas y los negocios que se tejían a su alrededor. Se preguntaba si la vida era solo eso, poder sobre otros, riqueza obtenida a un costo humano incalculable. Soñaba con un mundo donde las decisiones no estuvieran manchadas de sangre, donde el amor no fuera una transacción y la libertad no fuera un espejismo. Aunque vivía bajo la sombra de un imperio implacable, su corazón latía con un ritmo distinto, uno que la impulsaba hacia lo desconocido, hacia un futuro que su padre jamás hubiera podido imaginar. Una grieta comenzaba a abrirse en los cimientos de su existencia, una fisura por donde se colaría la luz de un destino inesperado, un destino mortalmente peligroso. La vida de Alana transcurría entre los muros dorados de su prisión, una jaula de oro que la protegía, pero también la asfixiaba. Mientras ella soñaba con una existencia diferente, el mundo exterior, el que su padre dominaba con puño de hierro, se convulsionaba. Precisamente al otro lado de esa moneda sangrienta, surgía una fuerza que desafiaba la hegemonía del cártel de Lima, los halcones negros. Era un nombre que se susurraba con miedo en las calles y con furia en las reuniones de su padre, liderados por un hombre enigmático y brutal conocido como el Centauro. Este nuevo grupo ascendía con una violencia inusitada, dejando un rastro de sangre y ambición desmedida. La tensión entre ambos cárteles era una cuerda estirada hasta el límite, lista para romperse en cualquier momento, con constantes escaramuzas, ajustes de cuentas y emboscadas que teñían de rojo los periódicos de la capital y los pasillos de la casona de su padre. Cada cargamento interceptado, cada plaza disputada, cada vida arrebatada alimentaba la espiral de odio que crecía día a día. Alana, ajena en gran medida a la crudeza de la guerra que libraban los hombres de su padre, vivía en una burbuja de privilegio y aislamiento. Sin embargo, un día, la casualidad, o quizás el destino, conspiró para romper esa burbuja. Había logrado escabullirse de la estricta vigilancia, una pequeña rebeldía que a veces se permitía para sentir un atisbo de libertad. Se encontraba en un mercado artesanal, un lugar bullicioso y lleno de colores y aromas que contrastaba drásticamente con la sobriedad de su hogar. Mientras admiraba una pieza de cerámica, un pequeño altercado se desató a su alrededor. Un hombre, visiblemente ebrio, comenzó a increpar a uno de los vendedores, y en su torpeza, Alana quedó atrapada en medio del tumulto. El hombre, con los ojos inyectados en sangre, se giró hacia ella con una mirada agresiva, extendiendo una mano para apartarla bruscamente. En ese instante, una figura alta y ágil apareció de la nada, interponiéndose entre Alana y el agresor. Con una calma sorprendente, el desconocido neutralizó la situación con unas pocas palabras firmes y un gesto decidido, sin recurrir a la violencia, pero con una autoridad innegable que hizo que el borracho retrocediera, farfullando disculpas. Alana lo miró, primero con sorpresa, luego con una curiosidad que rara vez sentía. Era un hombre de unos 30 años, con ojos penetrantes y una sonrisa que, a pesar de la seriedad del momento, tenía un brillo travieso. Llevaba una camisa sencilla de lino y unos vaqueros, pero había algo en su porte que denotaba poder,
una especie de aura peligrosa y atrayente a la vez. ¿Está usted bien, señorita?, preguntó con una voz grave, su mirada recorriéndola con una atención que la hizo sonrojar levemente. Sí, muchas gracias, respondió Alana, sintiéndose extrañamente expuesta y a la vez protegida. Él sonrió de nuevo, una sonrisa que la desarmó. Soy Marco, dijo, extendiéndole una mano fuerte y cálida. Alana, mintió ella, usando un nombre ficticio, impulsada por un instinto que no pudo comprender del todo. Una chispa, casi imperceptible, surgió entre ellos, una conexión instantánea en medio del ruido y el caos del mercado. Ese primer encuentro fue el inicio de algo tan improbable como irresistible. Marco, sin saber la verdadera identidad de Alana, y Alana, ignorando quién era realmente Marco, comenzaron a verse. Sus encuentros eran furtivos, en cafés apartados, parques poco concurridos o galerías de arte que ella, en su burbuja privilegiada, nunca había explorado. Cada cita era un acto de desafío, una descarga de adrenalina que inyectaba vida en las venas de Alana. Se sentía viva, verdaderamente viva, por primera vez en su existencia. La emoción de lo prohibido, el riesgo latente de ser descubierta por los hombres de su padre, solo aumentaba la intensidad de esos momentos robados. Marco, por su parte, se sentía cautivado por Alana. La encontraba fascinante, con una mezcla de ingenuidad y astucia en su mirada, su misterio, la forma en que siempre parecía estar al borde de confesar algo importante, solo avivaba su interés. Le intrigaba su elegancia innata, su cultura y su forma de ver el mundo, tan diferente a las mujeres con las que solía tratar. Ella era un enigma, un desafío que no podía ignorar. Compartieron historias, sueños y miedos que nunca habían osado susurrar a nadie más. Alana le hablaba de su anhelo por viajar, de la poesía que leía a escondidas y de la asfixiante monotonía de su vida. Marco, por su parte, le contaba sobre un pasado duro, la necesidad de luchar para sobrevivir y el deseo de construir algo grande, aunque sus palabras siempre eran veladas y llenas de dobles sentidos que Alana no lograba descifrar por completo. Había una verdad tácita entre ellos, una barrera que ambos construyeron para protegerse, sin saber que el destino ya había empezado a jugar sus cartas. Cada encuentro fortalecía el lazo invisible que se tejía entre ellos, un amor incipiente que florecía en el terreno más infértil y peligroso imaginable. Alana se enamoró de la pasión en los ojos de Marco, de la fuerza de sus manos, de la forma en que la hacía sentir vista y valorada, lejos de la sombra de su padre. Marco, a su vez, cayó bajo el hechizo de la inteligencia de Alana, su curiosidad insaciable y la vulnerabilidad oculta tras su fachada serena. Lo que no sabían, lo que no podían siquiera imaginar, era que ese amor tan puro y espontáneo estaba destinado a convertirse en la pieza central de una tragedia que redefiniría el equilibrio de poder en el inframundo de México. El aire cargado de promesas incumplidas y el peligro constante se convirtieron en el aliento de su relación. Alana y Marco, dos almas atrapadas en la telaraña del destino, vieron cómo su amor, improbable y arriesgado, florecía con una intensidad que desafiaba toda lógica. Cada encuentro furtivo, cada mirada robada, cada caricia oculta, tejía una red invisible pero inquebrantable entre ellos. Se convirtieron en confidentes el uno del otro, compartiendo anhelos, miedos y secretos que jamás habrían osado susurrar a nadie más. Hablaban de un futuro que parecía una quimera, un lugar donde sus nombres carecieran de peso y sus linajes no fueran cadenas. Alana se sentía impulsada por una pasión desconocida, un fuego que la consumía y la hacía desear una vida que hasta entonces solo había imaginado en sus sueños más audaces. Marco, por su parte, encontraba en ella una fortaleza y una honestidad
que contrastaban brutalmente con el mundo de subterfugios y lealtades forzadas en el que vivía. Se entregaron el uno al otro en cuerpo y alma, ignorando las voces de la razón que les advertían sobre el precipicio al que se dirigían. Mientras su amor clandestino se arraigaba en la clandestinidad, los ecos de la violencia externa entre el Cártel de Lima y los Halcones Negros se hacían cada vez más estridentes. La guerra entre las dos facciones, que antes era una sorda amenaza, ahora resonaba con la furia de un tambor de batalla. El Padrino, consumido por el ansia de aniquilar a sus rivales y consolidar su dominio, intensificaba sus redadas y ajustes de cuentas. Sus hombres peinaban el territorio, buscando cualquier rastro de el centauro, sin saber que la mujer a quien protegía, con celo de la brutalidad de su mundo, la joya de su corona, estaba tejiendo un destino mortal con precisamente ese enemigo jurado. La ironía era tan cruel como inevitable. Alana vivía bajo el mismo techo que su padre, escuchando sus planes de venganza y sus amenazas contra el centauro, mientras en su corazón guardaba el secreto de su amor por él. Cada cena en la opulenta mansión, cada conversación sobre la guerra necesaria, era una tortura para su espíritu. La disonancia entre su vida pública y su existencia secreta la estaba consumiendo lentamente. Marco también sentía la presión. Sus propios hombres le exigían acciones más contundentes contra el Cártel de Lima, sin sospechar que su líder estaba enredado en una peligrosa danza con la hija del hombre que juró destruir. El velo de su secreto, tan cuidadosamente tejido, comenzó a mostrar los primeros hilos sueltos. Pequeños incidentes, casi imperceptibles, amenazaban con desvelar la verdad. Una tarde, Alana se arriesgó a un encuentro más audaz en un café apartado. Un guardaespaldas de su padre, un hombre de mirada perspicaz y lealtad probada, la vio en la distancia, no sola como había dicho, sino conversando animadamente con un hombre cuya silueta le resultaba vagamente familiar, aunque no pudo identificarlo claramente. El guardaespaldas, aunque no sospechó de inmediato la magnitud del engaño, sintió una punzada de preocupación. La mujer de El Centauro no solía desviarse del protocolo de seguridad sin una buena razón. Días después, una llamada interceptada, rutinaria y sin importancia aparente, contenía una frase, un tono de voz que no encajaba con la supuesta identidad de Marco. Un analista de comunicaciones del Cártel de Lima, un joven perspicaz, notó el patrón repetitivo de ciertos números, de horarios extraños, de mensajes encriptados que, aunque inofensivos en apariencia, evocaban una anomalía en el flujo de información. Estos detalles, diminutos por sí solos, empezaron a acumularse, formando una sutil corriente subterránea de sospechas que amenazaba con emerger a la superficie. La chispa de la verdad, tan temida y tan esperada, finalmente prendió. Fue de una manera brutal y sin concesiones. Una noche, tras uno de sus encuentros furtivos, Marco dejó caer un documento de su bolsillo. Alana, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, lo recogió. Era un informe de inteligencia del Cártel de los Halcones Negros, detallando los movimientos y debilidades del Cártel de Lima, y en la cabecera del informe, una foto nítida de El Centauro, el líder de la facción rival. Su rostro, el mismo rostro del hombre al que amaba, la miró desde el papel con una crudeza que le heló la sangre. El mundo de Alana se desmoronó en ese instante. El dulce aroma del perfume de Marco en su piel se mezcló con el hedor de la traición y el peligro. La conmoción la dejó sin aliento. El miedo se apoderó de cada fibra de su ser. Pero el amor, ese amor prohibido y apasionado, ya era demasiado profundo, demasiado arraigado para permitirle retroceder. Se sentía atrapada, el destino de su familia, la vida que conocía y el amor por el hombre
que ahora se revelaba como su mayor enemigo, chocando con una violencia interna que amenazaba con destrozarla. La revelación no fue una liberación, sino un encadenamiento aún más fuerte a una realidad de la que no podía escapar. Su corazón se debatió entre la lealtad a su sangre y la fuerza incontenible de un amor que había florecido en el corazón mismo del infierno. Se había enamorado del rival de su padre, y ese amor, lo sabía en lo más profundo de su ser, sellaría su destino de una manera mortal e irreversible. La revelación de la identidad de Marco golpeó a Alana como un huracán implacable, dejándola en la tormenta perfecta de su propia existencia. Su mundo se había fracturado en dos mitades irreconciliables. La lealtad inquebrantable que, se suponía, debía sentir por su padre, el padrino, y el amor voraz e insaciable que crecía por Marco, el centauro, el archienemigo declarado de su estirpe. Era una encrucijada infernal donde cada camino conducía a una tragedia inevitable. Noches enteras las pasaba debatiéndose, con los ojos fijos en el techo, su mente un torbellino de escenarios catastróficos. Visualizaba el rostro de su padre, ceño fruncido y mirada gélida, si alguna vez el secreto salía a la luz. Imaginaba a Marco, su sonrisa desdibujada por la violencia de un enfrentamiento predestinado. El miedo a las consecuencias mortales era una losa pesada sobre su pecho, un constante recordatorio de que su elección no solo definiría su propio destino, sino que podría sellar el de muchos otros, inocentes y culpables por igual. Se sentía como una marioneta con hilos tirados por fuerzas opuestas e invisibles. ¿Cómo podía traicionar a su sangre? ¿Cómo podía renunciar al hombre que le había mostrado una versión de la vida más allá del oro y la sangre? Una vida donde existía la pasión y una conexión genuina. La búsqueda desesperada de una solución imposible consumía cada una de sus horas despiertas. Su energía se drenaba en un ciclo interminable de rumiación. Sus ojos se hundían y el brillo que Marco le había devuelto comenzó a opacarse bajo la sombra de la angustia. Intentaba armar un rompecabezas cuyas piezas no encajaban, anhelando un camino medio que simplemente no existía en el brutal mundo en el que vivían. Mientras Alana se consumía en su tormento, el destino, con su cruel ironía, preparaba una revelación similar para Marco. El universo de secretos no tardó en colisionar. No fue un documento olvidado, sino una intercepción. Un informe de inteligencia meticulosamente elaborado, resultado de semanas de seguimiento y escuchas, aterrizó en su escritorio blindado. Describía a una mujer joven, de una belleza inusual, con gustos específicos y hábitos que, para su sorpresa y horror, coincidían con los de Alana. El informe continuaba detallando su linaje. Hija única de El Padrino, la joya más preciada del cártel de Lima. La verdad golpeó a Marco con la fuerza de un rayo, destrozando la fachada de su amor. La ira surgió primero, hirviendo en sus venas, una rabia profunda y corrosiva por la traición. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo pudo dejarse manipular por la hija de su archienemigo? Luego vino la confusión, un torbellino de emociones contradictorias. ¿Era todo una farsa cuidadosamente orquestada, una trampa para debilitarlo? ¿O había algo más, algo genuino en la conexión que habían compartido? La traición, la ira y la confusión lo consumieron, transformando el paraíso personal que había construido con Alana en un infierno de sospechas. El amor, que creía inexpugnable, ahora se sentía como una herida abierta, supurando veneno. La inevitable confrontación se produjo en un refugio secreto, un pequeño apartamento que habían decorado juntos con la ilusión de construir un futuro. El aire era denso, cargado de una electricidad volátil. Alana llegó primero, su corazón un tambor desbocado en su pecho, anticipando la explosión. Marco entró, sus ojos de fuego, su rostro pétreo, la mandíbula apretada.
No hubo preámbulos, no hubo saludos, solo acusaciones desgarradoras y defensas desesperadas. La hija de El Padrino, la voz de Marco era un susurro ronco, más peligroso que un grito. ¿Cómo pudiste, Alana? ¿Cómo pudiste jugar conmigo de esta manera? Alana lo miró, sus propios ojos llenos de lágrimas contenidas. Su voz apenas un hilo. No es un juego, Marco. Nunca lo fue. Yo te amo. La palabra amor resonó en la pequeña habitación, un eco tenue frente a la magnitud de su traición. Marco se rió, una risa amarga y hueca. ¿Amar? ¿Sabes lo que es eso? Tu padre es el hombre que intentaría matarme sin dudarlo, y tú eres su carne, su sangre. La recriminación voló entre ellos como cuchillos silbantes, cada palabra una herida profunda. Se sentían engañados, heridos, traicionados. Alana intentó explicar, intentó transmitir la agonía de su propio dilema, la prisión de su nacimiento. Marco, en su ira, solo veía la manipulación, la mano oculta de su enemigo, pero a medida que pasaban los minutos, a medida que la tormenta de reproches se agotaba, un hilo delgado, pero inquebrantable, comenzó a emerger de entre las cenizas. A pesar del odio que, por lógica, deberían sentir, el amor, ese amor prohibido y obstinado, persistía, se negaba a morir. Los recuerdos de sus risas compartidas, de sus confidencias más íntimas, de la piel de uno contra el otro, eran demasiado reales para ser simplemente borrados por las circunstancias. En medio de ese caos emocional, una idea audaz, casi descabellada, comenzó a gestarse. Un pacto secreto, desesperado. Habían jugado al amor en medio de la guerra. Ahora, quizás, podrían intentar jugar a la paz en medio del amor. Si su conexión, nacida de la anarquía y el desafío, era tan poderosa, ¿podrían usarla para algo más grande que ellos mismos? Se miraron, sus ojos reflejando la misma locura, la misma chispa de un propósito nuevo. Decidieron seguir con su amor, pero con una misión que parecía un suicidio en su mundo, pero que era la única esperanza que podían concebir. Usar su conexión clandestina, su conocimiento de ambos mundos, para intentar detener la guerra fratricida entre sus cárteles, buscar un camino hacia la paz que parecía inalcanzable, una quimera en el desierto de su existencia. Sabían que era una tarea monumental, casi imposible, pero la alternativa era el desmoronamiento total de sus vidas, de su amor y de todo lo que valoraban. La decisión, aunque cargada de peligros incalculables, les dio un propósito, una razón para seguir aferrándose el uno al otro en medio del abismo. Este amor que selló su destino mortal, ahora intentaría reescribir las reglas del juego que les fue impuesto, en un intento desesperado por forjar un futuro diferente. Los días se fusionaron en una neblina densa de desesperación para Alana y Marco. Las revelaciones, aunque dolorosas, no habían logrado extinguir la llama de un amor que ardía con una intensidad casi salvaje. Al contrario, las paredes de peligro que los rodeaban solo servían para avivar un fuego que prometía consumirlos a ambos. Sabían que no podían seguir ignorando la realidad de sus mundos, la guerra que sus respectivas familias libraban con furia creciente. Con una fe ciega y una ingenuidad que rayaba en la temeridad, decidieron que su amor, si bien había florecido en la oscuridad de la clandestinidad, ahora debía ser la luz que guiara a sus pueblos hacia la paz. Alana, con una valentía que jamás creyó poseer, intentó acercarse a su padre, el padrino. En sus conversaciones matutinas, aquellas que solían girar en torno a asuntos triviales o a los estudios de Alana, la joven comenzó a introducir sutiles argumentos sobre la futilidad de la violencia, el costo humano de la guerra sin fin, la posibilidad de un armisticio que beneficiaría a todos. Hablaba de cómo la lucha constante drenaba los recursos y la energía, de la necesidad de mirar hacia el futuro con una visión de prosperidad, no de destrucción. Su padre, un hombre curtido en 1000 batallas,
la escuchaba con una mezcla de indulgencia y una leve molestia. Al principio, lo atribuyó a la idealista visión de una joven que permanecía ajena a las verdaderas dinámicas del poder. Con el tiempo, sin embargo, la insistencia de Alana y la recurrencia de sus argumentos sobre la paz estratégica comenzaron a levantarle una ceja. No era el tipo de conversación que Alana solía iniciar, y la profundidad de sus observaciones, aunque disfrazadas de inexperiencia, eran notablemente astutas. Pero su corazón de piedra no admitía la debilidad. Para él, la paz con el enemigo era una rendición, una mancha inaceptable en el honor de su cártel. Sus muros de desconfianza eran infranqueables. Cada intento de Alana por sembrar una semilla de reconciliación era aplastado bajo el peso de décadas de odio y venganza. Por su parte, Marco se enfrentaba a una tarea igualmente quimérica. En las reuniones con sus lugartenientes, susurros sobre posibles treguas o caminos diplomáticos eran recibidos con miradas de incredulidad y desdén. Los halcones negros eran un grupo forjado en la agresión, en la conquista territorial, y la idea de ceder terreno o incluso de negociar con el padrino era impensable. Marco, intentando mantener la compostura, argumentaba que la guerra estaba costando demasiadas vidas, que los recursos se agotaban, que era necesario un cambio de estrategia para consolidar su poder a largo plazo. Pero sus hombres, fieros y leales, solo veían debilitamiento en sus palabras. Interpretaron sus propuestas como signos de indecisión, de una suavidad peligrosa que no correspondía al centauro que conocían y admiraban. El odio arraigado entre ambos cárteles era una fuerza elemental, un abismo insalvable que se tragaba cada intento de puente. Alana y Marco se encontraron con la frustrante verdad. Por mucho que su amor los uniera, el mundo que los había creado no estaba listo para escucharlos. Sus esfuerzos por mediar, por influir en sus padres y organizaciones, resultaron ser patéticamente inútiles. Mientras tanto, la guerra entre el cártel de Lima y los halcones negros escalaba a niveles de brutalidad inéditos. La tensión, que se había ido gestando durante meses, explotó con una ferocidad incontrolable. Un convoy de El Padrino, cargado con armamento de última generación, fue emboscado de manera sangrienta en una carretera solitaria. No hubo supervivientes. La masacre, calculada y despiadada, fue un golpe devastador para el cártel de Lima, no solo en términos de pérdidas materiales y humanas, sino también un ataque directo a la autoridad de El Padrino. La respuesta no se hizo esperar. Apenas unas noches después, el lugarteniente más cercano a Marco, un hombre leal y respetado por todos en los halcones negros, fue encontrado sin vida en su propia finca, con un mensaje claro clavado en su pecho: una vida por cada vida, hasta que no quede ninguna. Este asesinato, un acto de venganza directa y brutal, llevó la guerra a su punto de no retorno. Los ajustes de cuentas se multiplicaron, las calles se tiñeron de sangre y cada bando juró erradicar al otro por completo. El territorio que se disputaban se convirtió en un campo de batalla permanente, con el eco de los disparos y los lamentos de las familias resonando en cada esquina. En medio de este caos sangriento, Alana recibió una noticia que la dejó helada. El padrino, buscando solidificar su poder y asegurar nuevas alianzas en un momento de vulnerabilidad, había arreglado su matrimonio. El afortunado o desafortunado, dependiendo de la perspectiva, era un hombre temido, líder de un cártel del norte con una reputación de crueldad y una ambición desmedida. Un hombre que veía a Alana no como una esposa, sino como una pieza estratégica en el tablero de ajedrez del crimen organizado. Su nombre era El Chacal, y la sola mención de su nombre era suficiente para infundir respeto y miedo a partes iguales. Alana no lo conocía bien, pero las historias de su brutalidad,
eran leyenda. La idea de unirse a él, de entregar su vida y su cuerpo a un hombre que representaba todo lo que odiaba de su mundo, le revolvía el estómago. El anuncio de la boda fue un mazazo final para cualquier esperanza de un futuro pacífico. Significaba el fin de su libertad, el sellado de su destino, en el mundo del narcotráfico, del que tanto anhelaba escapar. Conscientes de que el tiempo se les agotaba, Alana y Marco se reunieron en su refugio secreto por última vez. La conversación fue tensa, llena de desesperación y la urgencia de decisiones irreversibles. La boda inminente de Alana con el chacal y la escalada imparable de la guerra no les dejaban otra opción. Tenían que huir, tenían que escapar de México, de sus legados de sangre, de la sombra de sus padres y de la violencia que los consumiría si se quedaban. El plan era arriesgado, improvisado sobre la marcha, pero era su única esperanza. Marco, con una determinación férrea en sus ojos, le prometió que la sacaría de allí, que escaparían juntos, que construirían una nueva vida lejos de la muerte y la destrucción. Alana, aferrándose a esa promesa como a un clavo ardiendo en medio de un naufragio, asintió, con lágrimas que velaban la visión de un futuro incierto pero lleno de esperanza. Por primera vez desde que se conocieron, el amor prohibido los había llevado a este límite, y ahora ese mismo amor era la fuerza que los impulsaba a intentar el escape más desesperado de sus vidas. La noche se cernía sobre ellos como un manto de azabache, densa y cargada de una tensión casi eléctrica, el escenario perfecto para un escape que se sentía más bien como un salto al vacío. El plan, forjado en susurros y miradas furtivas, dependía de una serie de movimientos sincronizados, cada uno un engranaje vital en el delicado mecanismo de su huida. Alana y Marco se habían despedido de sus vidas anteriores, de sus identidades impuestas, con una mezcla de vértigo y desesperación. Las llamadas de Alana a su padre, un simple "estaré fuera un par de días con una amiga", se ahogaron en la habitual indiferencia del padrino, demasiado absorto en la guerra de su cártel para notar la grieta que se abría bajo sus pies. Marco, por su parte, había dejado instrucciones vagas a sus hombres de mayor confianza, sabiendo que su ausencia sería cuestionada, pero confiando en que el tiempo que ganarían sería suficiente para desaparecer sin dejar rastro. El primer paso fue el más arriesgado. El vehículo, una camioneta sin distintivos, robada días antes y modificada con matrículas falsas, los esperaba en un punto ciego de las cámaras de seguridad del complejo de Alana. El aire de la noche era gélido, pero el sudor frío corría por sus espaldas. Alana, vestida con ropa sencilla y sin sus joyas habituales, sentía el peso de cada paso. Se escabulló por un pasadizo de servicio que pocos conocían, un resquicio en la fortaleza de su padre, mientras Marco la esperaba al otro lado de la cerca perimetral, la silueta tensa bajo la pálida luz de la luna. El cruce fue un acto de pura adrenalina, el flash de una linterna de un guarda de seguridad que patrullaba lejos, el ladrido lejano de un perro, el motor que tardó un segundo de más en arrancar. Cada instante era una eternidad, cada ruido un presagio de desastre. Marco, con la mano firme en la palanca de cambios, apretó los dientes. «Ya casi», susurró, más para sí mismo que para Lana, cuya mano temblaba en la suya. Lograron salir de la zona de influencia del cártel de Lima en lo que parecieron horas, aunque solo fueron minutos. La carretera interestatal se extendía ante ellos, oscura y solitaria, una promesa de libertad que se sentía casi irreal. La tensión comenzó a ceder ligeramente. Se atrevieron a intercambiar una mirada, una sonrisa nerviosa. El mundo, por un momento, parecía amplio y abierto, ajeno a las guerras de sus familias. Hablaron de un futuro, de nombres falsos, de un pequeño pueblo en la costa, de vidas sencillas y anónimas. El plan
era cruzar la frontera en un punto remoto, evitar los controles principales y adentrarse en un país donde nadie conocía sus apellidos ni sus pecados. Pero la libertad que anhelaban era una ilusión frágil, tejida con los hilos de la esperanza y rasgada por la inevitable traición. No sabían que, días antes, un hombre, un guardaespaldas personal de Alana, que había servido a su padre durante décadas, había estado observando. Este hombre, un veterano de innumerables batallas, había notado los patrones, los gestos sutiles, el brillo en los ojos de Alana cada vez que su teléfono vibraba. Su lealtad, sin embargo, no era inquebrantable, era una lealtad manchada por la envidia y el resentimiento acumulado por años de servicio mal pagado. Un encuentro furtivo con un emisario de los halcones negros, un puñado de billetes y la promesa de una vida mejor habían sellado el destino de Alana y Marco, el guardaespaldas, cuyo nombre se perderá en las sombras del traidor. Susurró la ubicación del punto de encuentro, la hora de la huida, los detalles que convertirían su sueño en una pesadilla. La trampa se cerró sobre ellos a 100 kilómetros de la frontera. Un bloqueo de carretera improvisado, vehículos blindados, hombres armados hasta los dientes, las luces cegadoras de los faros cortando la oscuridad. No eran ni el cártel de Lima ni los halcones negros, sino una fuerza conjunta, un pacto temporal forjado en la ira y la venganza. La sorpresa fue total. Marco reaccionó por instinto, girando el volante bruscamente, intentando una evasión desesperada. Las balas silbaron en la noche, perforando la chapa de la camioneta. Alana gritó, el sonido de su voz ahogado por el estruendo de los disparos. Los cristales estallaron, salpicando fragmentos por todas partes. Marco, herido en el brazo, mantuvo un control férreo del vehículo, su mente calculadora buscando una salida donde no la había. ¡Salta! ¡Alana! ¡Corre!, rugió Marco, su voz cargada de una urgencia desesperada. El vehículo se tambaleaba, la rueda delantera destrozada. No había tiempo para dudas. Alana, con el corazón apretado por el terror y la desesperación, abrió la puerta a rastras mientras la camioneta aún se movía. Cayó al asfalto, un dolor agudo recorriendo su cuerpo. Se levantó con dificultad, la mirada fija en Marco, que intentaba ganarles unos segundos más, usando la camioneta como escudo. Los disparos se intensificaron, una lluvia de plomo que impactaba contra el metal. Alana supo, en ese instante de horror congelado, que no había escape para él. ¡No!, gritó, pero su voz se perdió en la vorágine. Marco giró la cabeza. Su mirada se encontró con la de ella por última vez. Una mezcla de amor, sacrificio y una profunda tristeza. Un disparo resonó más fuerte que los demás. Marco se derrumbó sobre el volante, el cuerpo desmadejado, inmóvil. La camioneta se arrastró unos metros más antes de impactar contra una de las barricadas con un chirrido metálico. El olor a gasolina y pólvora llenó el aire. Alana, cegada por las lágrimas que se mezclaban con el hollín y la sangre, corrió sin rumbo, sin pensar. La imagen de Marco desfigurada y ensangrentada grabada a fuego en su mente. La promesa de una vida juntos destrozada en un instante. Los gritos de los hombres que la buscaban se acercaban. Sabía que no podía detenerse, no podía mirar atrás. El sacrificio de Marco no sería en vano. Su amor, tan puro y tan prohibido, había sellado un destino mortal, pero también había encendido una llama de venganza en el corazón de Alana, una llama que la impulsaría a seguir viviendo en un mundo que acababa de arrebatarle todo lo que amaba. Escapó herida, con el alma desgarrada, dejando atrás el cuerpo del hombre al que amó más allá de la razón. La noche se convirtió en una pesadilla de huidas, un laberinto oscuro de veredas polvorientas y sombras fantasmales. Alana, con la ropa rasgada y el cuerpo magullado, corría sin dirección clara, impulsada por un instinto primario de supervivencia.
El eco de los disparos y los gritos ahogados de Marco resonaban en sus oídos, una banda sonora macabra que la acompañaría por el resto de sus días. Cada paso era un acto de desafío al dolor físico y emocional. La sangre de un rasguño en su brazo se secaba lentamente, pero la herida en su alma era profunda, abierta e incesante. No había tiempo para el luto, solo para la huida. Se arrastró por barrancas, se ocultó entre matorrales espinosos. Sus pulmones ardían y su garganta estaba seca. El sol del amanecer encontró a una Alana deshecha, pero viva, acurrucada bajo un viejo mezquite, lejos de la carretera de la emboscada. Su mente era un torbellino de imágenes fragmentadas, la desesperación en los ojos de Marco, el impacto de las balas, el olor metálico de la sangre. Había perdido todo, su amor, su futuro, incluso su identidad. Se había convertido en una fugitiva, una paria en un mundo que antes le había ofrecido lujos y seguridad. Pero en lo más profundo de su desesperación, una semilla de algo nuevo comenzaba a germinar: la rabia. La muerte de Marco y la fuga de Alana no trajeron la paz ni un respiro, sino que echaron más leña al fuego ya encendido de la guerra entre cárteles. La noticia de la emboscada se extendió como un reguero de pólvora, distorsionada y magnificada por las versiones de cada bando. Los halcones negros culparon al padrino por la traición, creyendo que él había orquestado la eliminación del centauro. El cártel de Lima, por su parte, interpretó la incursión conjunta como un acto de debilidad de sus enemigos, una señal de desesperación que los empujaba a alianzas impensables. La violencia se intensificó hasta límites insospechados. Los ajustes de cuentas se multiplicaron, las plazas se tiñeron de sangre y la espiral de venganza se cobró innumerables vidas inocentes y culpables por igual. El padrino, consumido por una furia fría, por la desaparición de su hija, a quien creía secuestrada, o peor, duplicó sus esfuerzos para aplastar a los halcones negros, convencido de que ellos eran los responsables de todo su sufrimiento. No podía concebir que Alana hubiera huido por voluntad propia, y menos aún que pudiera haber tenido sentimientos por su némesis. Su ceguera paternal lo llevó a recrudecer la guerra, hundiéndose más en la locura del poder. Mientras tanto, Alana vagaba, una sombra silenciosa entre los marginados, los olvidados de ese mundo brutal. Se refugió en pequeñas comunidades remotas, trabajando de sol a sol por un plato de comida, observando con ojos vacíos la vida sencilla que otros daban por sentado. Cada amanecer era un recordatorio de lo que había perdido, cada atardecer una promesa incumplida. El dolor por Marco era una losa pesada sobre su pecho, pero poco a poco ese dolor se fue transformando. De la tristeza nació la determinación, de la desesperanza, la resiliencia. La joven, ingenua y protegida que había sido Alana había muerto en aquella carretera, junto a Marco. En su lugar emergía una mujer diferente, una superviviente que había visto la verdadera naturaleza del mundo, un mundo capaz de devorar sin piedad a quienes amaban. Comenzó a observar, a escuchar, aprendió de los comerciantes, de los campesinos, de aquellos que se movían entre las grietas de la ley, sin ser parte de ella. Entendió las dinámicas del poder, no desde la burbuja de cristal en la que había vivido, sino desde la cruda realidad de quienes no lo poseían. Años después, Alana reapareció, no en los noticieros, no en los ambientes de lujo, sino entre rumores susurrados en los bajos fondos, en los mercados, en los pequeños pueblos, donde la justicia era un concepto ajeno. La llamaban la señora. No era un apelativo ganado por herencia o por matrimonio, sino forjado en el crisol de su propia experiencia y sufrimiento. La Alana que reaparecía no era la misma. Sus ojos, antes llenos de inocencia y anhelo, ahora portaban una dureza de acero,
una sabiduría adquirida a un precio incalculable. Su figura, antes delicada, emanaba una autoridad fría y calculada. Había aprendido que en ese mundo la única manera de sobrevivir y quizás de encontrar un atisbo de paz era forjar su propio camino, uno muy diferente al de su padre. La señora no buscaba el poder por la opulencia o la violencia sin sentido que había definido la vida de su padre. Su objetivo era más complejo, más sutil. Había jurado venganza, sí, pero no la venganza ciega que engullía a los cárteles. Su venganza era la de la justicia, la de la reconstrucción, la de desmantelar el sistema que había destruido su vida, y la de Marco, utilizando su inteligencia innata, su profundo conocimiento de las operaciones de los cárteles y una red de contactos que había ido tejiendo con paciencia y astucia en los años de su exilio autoimpuesto. Alana comenzó a construir su propio imperio. No era un imperio de drogas o armas, sino un imperio de información, de influencias, de movimientos estratégicos invisibles. Se movía en las sombras, silenciosa, eficaz, susurrando al oído de aquellos que podían cambiar el equilibrio de poder. Su red crecía, alimentada por el descontento de los que estaban hartos de la guerra sin fin, por aquellos que veían en la señora una oportunidad para un nuevo orden. Alana operaba con una precisión quirúrgica, evitando la violencia siempre que era posible, prefiriendo la manipulación, el chantaje y la estrategia por encima de los enfrentamientos armados. Su reputación se construía sobre resultados, no sobre la sangre derramada. Empezó a socavar las bases de ambos cárteles, el de su padre y el de los halcones negros, no con balas, sino con información que creaba desconfianza entre sus lugartenientes, con desvíos de rutas de contrabando, con movimientos financieros que desestabilizaban sus operaciones. Su ascenso era lento, pero imparable, un torrente subterráneo que amenazaba con derrumbar las estructuras de poder existentes desde adentro. Cada movimiento era una pieza de un ajedrez mucho más grande, diseñado para culminar en un único objetivo, la confrontación final que cerraría el círculo de la tragedia de su vida. La muerte de Marco había sido el catalizador y su memoria la fuerza motriz de cada decisión, de cada paso en el camino que la estaba transformando en la figura más enigmática y peligrosa del submundo. Años de silencio y sombras transcurrieron, cada día forjando una nueva versión de Alana, la joven ingenua que había huido de las balas y el dolor se disolvió, y en su lugar emergió una mujer endurecida, con una voluntad de hierro y una astucia forjada en la adversidad más cruel. No era ya la hija mimada del padrino, era la señora, un nombre susurrado con respeto y temor en los bajos fondos, un eco oscuro de su propio pasado. La venganza por Marco no era una pasión desbordada, sino una fría y calculada determinación que alimentaba cada una de sus acciones. No había llorado en años. Sus lágrimas se habían secado el día en que vio a Marco caer, pero el recuerdo de su sacrificio era el cimiento de su nuevo imperio. Alana no buscaba un trono de ostentación, sino una silla de poder desde la cual pudiera desmantelar el mundo que había destruido su amor. Había regresado a México, pero de una forma que nadie esperaba. Ya no operaba bajo el nombre de Alana, ni se movía en las redes de su padre. Observaba desde la distancia, analizando las debilidades, los resentimientos y las ambiciones de los cárteles que se habían desangrado en una guerra absurda. Su inteligencia, la misma que había usado para navegar la vida en un palacio de oro y sangre, ahora se aplicaba a la estrategia y la manipulación. Los contactos que le quedaban, aquellos que la creían muerta o desaparecida, fueron reactivados uno a uno, siempre con el máximo sigilo. Construyó una red de informantes y aliados, hombres y mujeres que no la veían como la hija de El Padrino, sino como una figura nueva, una fuerza emergente
con una visión diferente. Su poder crecía en las sombras, como una planta parásita que lentamente sofoca al árbol enfermo. El Cártel de Lima, sin su líder supremo y desmembrado por la guerra sin cuartel, era una sombra de lo que fue. El Padrino, envejecido y paranoico, se aferraba a los restos de su imperio, rodeado de leales cada vez más escasos y de enemigos cada vez más audaces. La lucha constante había cobrado su precio, y la opulencia de antaño había dado paso a una existencia precaria, siempre a la defensiva. La noticia de una nueva fuerza en el tablero, una que operaba con una eficiencia brutal y una discreción inquietante, comenzó a filtrarse. Un nuevo jugador, o más bien, una nueva jugadora, cuya identidad era un misterio, pero cuyas acciones hablaban de un profundo conocimiento de las estructuras del narcotráfico. El inevitable día llegó. Alana, la señora, coordinó un golpe maestro que no requería una sola bala. Fue una operación financiera, logística y de inteligencia que desmanteló las últimas bases de poder de su padre. Cuentas bancarias congeladas, rutas de trasiego interceptadas, aliados clave volteados. La estructura se desmoronó desde dentro, como un castillo de naipes. La confrontación final no fue un tiroteo en una bodega, sino una reunión en un búnker subterráneo, el último refugio de El Padrino. Alana entró acompañada solo por dos sombras, su rostro, impasible, sus ojos fríos y llenos de una autoridad que superaba cualquier jerarquía de sangre. «Padre», dijo Alana, su voz resonando en el silencio opresivo del lugar. «Ha llegado el momento de la verdad». «Alana», balbuceó El Padrino, su figura temblorosa, casi irreconocible bajo el peso de los años y las derrotas. ¿Cómo es posible? Yo soy la señora», respondió ella, cada palabra un dardo envenenado, «y he venido a pagar una deuda de sangre y de amor». Entonces, la señora reveló todo, le contó sobre Marco, sobre el amor prohibido, sobre la esperanza de una vida diferente que él le había ofrecido, y sobre cómo el odio ciego de su padre y el de los halcones negros había cegado esa vida. No hubo gritos, solo una fría narración de los hechos. Le explicó que su amor por Marco no había sido una debilidad, sino la chispa que la había transformado, el motor que la había impulsado a desmantelar un sistema que solo conocía la destrucción. «Tu legado, padre, es un río de sangre». «El mío será un dique», afirmó Alana, su mirada firme. No buscó la muerte de su progenitor, sino su neutralización total. Lo dejó con vida, pero sin poder, sin recursos, un fantasma de su antigua gloria. El Cártel de Lima se disolvió bajo su influencia. Sus antiguos miembros fueron absorbidos por su nueva organización o simplemente desaparecieron. Alana no buscaba la guerra, buscaba la estabilidad. Sabía que el vacío de poder solo generaría más violencia, por lo que su objetivo no era la anarquía, sino la reestructuración. No era una pacifista, sino una pragmática. Entendía que la violencia no se erradicaba de un día para otro, pero podía ser controlada, dirigida y utilizada con un propósito diferente: el orden, no el caos. Ahora, la señora se sienta en su nuevo trono, una oficina austera y moderna, en lugar de un palacio barroco. Las ventanas dan a un paisaje urbano indiferente, no a la fachada imponente de una fortaleza. Ha alcanzado el poder, un poder que supera con creces al de su padre en sus mejores tiempos. Es temida, sí, pero también respetada por su capacidad de mantener una relativa paz en un mundo que siempre ha hervido en conflicto. No hay lujos ostentosos, solo eficiencia y control. Pero en el silencio de la noche, cuando el peso de su imperio recae sobre sus hombros, Alana evoca la imagen de Marco, su sonrisa, la calidez de su mano, la promesa de un futuro que nunca fue. El costo de su ascenso a la señora fue la pérdida de su amor.
el amor prohibido entre la hija del padrino y el líder de los halcones negros había sellado un destino mortal, no solo para Marco, sino para la propia Alana, transformándola en la figura implacable que es hoy. Su poder es un monumento a un amor perdido, una venganza silenciosa y un legado agridulce. El fuego de su corazón se había convertido en el acero de su voluntad, y Marco, el hombre que amó, vivía en cada decisión que tomaba, en cada paso que daba la señora. Gracias por acompañarnos en esta historia de amor, traición y poder en las sombras de México. Si te ha gustado esta épica saga, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas narraciones. ¿Qué piensas del destino de Alana? Déjanos tus comentarios abajo. Hasta la próxima.